Hola, bienvenidos a su programa La Raíz de la Memoria. En esta ocasión les trajimos una pequeña escultura. Es de un monje japonés, un niño, y que es alusivo al tema del día de hoy. Este monje es como la limpieza, la pureza, la limpieza de una forma de vivir que todavía no está mezclada ni articulada con una forma que tiene la cultura o que tiene la sociedad en nuestros días. O sea, cómo lo enfermamos o cómo lo transformamos en otro ser que no podría ser el que quisiéramos que fuera. Entonces, para eso hemos traído como invitada a la doctora Mariana Castro. La doctora Mariana Castro es psicóloga de formación, tiene una maestría en pedagogía por la UNAM y un doctorado en historia por parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y la hemos invitado porque hay un proceso de trabajo que ha tenido con los niños y ese es el que nos interesa que nos comparta para saber qué se hace y cómo se entiende y cómo se conoce y cómo se puede ver el futuro de estos niños, de los niños mexicanos, desde luego. Entonces, pues bienvenida, Mariela, a este programa, La Raíz de la Memoria. Y pues, ¿qué opinas de esto que estamos diciendo, de la idea o el concepto de un niño y cómo es que lo has entendido y cómo es que has trabajado con ellos? Pues bueno, comenzó hace ya más de 10 años el trabajo con los niños y lo primero que me pregunté cuando empecé a trabajar la temática sobre la niñez fue ¿qué significa etimológicamente la palabra niño, niñez, infancia, infante? Y me di cuenta que pues tiene que ver la etimología con cómo entonces la sociedad va construyendo una manera en cómo se trata y se concibe y se le guarda afecto hacia los niños, ¿no? Hacia esos ya cuerpos, ¿no? Una cosa es el concepto y la otra es cómo entonces la gente baja esa noción abstracta, ese concepto abstracto y cómo lo baja, lo aterriza hacia su vida cotidiana. Y pues lo que descubrí fue que pues tiene que ver con que me encontré con que infante tiene ahí como dos raíces, una la latina y la otra la griega. Entonces, en la etimología latina y griega, infante significa, bueno, vamos a desglosar, ¿no? esta palabra. In es un privativo, fari significa hablar y por tanto significa infante el que no puede articular palabra, el que no se vale su palabra, el que no puede valerse por su palabra para defenderse o para hablar por sí mismo. Y pues, ¿qué caso tendría escucharlo, no? ¿Para qué lo escuchamos? Y de ahí dije, pues esto sí está muy, muy cañón, ¿no? Porque efectivamente en la sociedad, si ahora nosotros pensamos en cómo se concibe a la niñez o cómo éramos nosotros tratados, ¿no? Si se acuerdan que cuando éramos niños, pues nos trataban así de... los niños aquí no se entrometen, ¿no? Los niños allá y nosotros acá los adultos porque, ay, los niños qué van a entender, ¿no? Los niños qué van a saber, los niños qué... También tontitos, ¿no? Es como el concepto, la noción que a la gente ha aterrizado. Y yo dije, pues no, no, tenemos que romper ese concepto, tenemos que romper hacer una ruptura con esa concepción que está en lo abstracto y luego cómo se bajó hacia esos cuerpos llamados niños, para entonces, ahora sí, ¿no? Ver a los niños como sujetos activos en el proceso de construcción de él mismo, ¿no? En su proceso corporal, pero también como sujetos sociales activos que construyen la historia y el devenir en la historia, ¿no? Porque alguna vez charlábamos, ¿no? Charlaba con usted acerca de, por ejemplo, no sé, Benito Mussolini, ¿quién más? Se nos haga así un personaje tétrico. Fueron alguna vez niños, ¿no?
fueron alguna vez niños y por qué ahora hacen lo que hacen, ¿no? Entonces nos hemos olvidado como de ese ser humano que éramos, de esa esencia que yo no le llamaría pura, pero sí una esencia que nos hace ir hacia nuestro espíritu, ¿no? Que hace que nuestro espíritu pueda brotar, ¿no? A ver, Mariana, has dicho que los niños o los infantes son aquellos que no hablan, Ajá. o no tienen voz, más bien en palabra. Entonces, por lo tanto, entendemos que no tienen decisión, Sí. que no tienen participación. También entendemos que no tienen juicio. Sí. Entonces, esto podría ser entendido como algo que margina al niño y que lo limita al niño a crecer, a hacer. Entonces, desde donde tú estás parada, entiendo que estás haciendo una propuesta de entender al niño como alguien que tiene capacidades, que tiene inteligencia, que no es ningún objeto, sino que es un sujeto que tiene una inteligencia que la ejercita en función de quien lo dirija. Así y también en función de que le permitan desarrollar sus capacidades. Entonces, ¿cómo le llamamos a esta nueva propuesta? O esta forma de entender. Ya nos dijiste que aquí esta idea del infante no. Entonces, ¿desde dónde vamos entonces? Sí, yo por ejemplo jamás voy a hablar acerca de la categoría de infancia o infante o infantil, si acaso para aludir a categorías ya como de estudio o de investigación que serían, por ejemplo, obesidad infantil, ¿no? Población o morbilidad o mortalidad infantil. Entonces, ¿cómo se llamaría la propuesta? ¿Cómo sería la propuesta entonces para resignificar y reconceptualizar lo que es ese cuerpo llamado niño? Pues busqué igual la etimología de niño, niñez, y pues ahí se pelean, ¿no? Los que hacen estudios pues, mesoamericanos, ¿no? Dicen, bueno, los que se dedican a eso, dicen que pues proviene de un vocablo náhuatl, cuál no precisan, ¿no? Con exactitud cuál. Y otros dicen que pues proviene de Cataluña. Otros dicen que pues es una derivación, hay una deformación de la palabra nono, que significa en italiano abuelo, y entonces de ahí se formó la palabra niño. Bueno, en eso no nos vamos a meter. Lo que me interesó de eso fue que entonces es un concepto neutro. No hay una connotación que aluda al cuerpo del niño, no hay una connotación que aluda a la construcción psicológica y corporal sobre el niño, ¿no? ¿Es un estado? ¿Podemos decir que es un estado de un ser vivo que se le ha adjetivado como niño? Sí. Si es un estado, entonces quiere decir que es un proceso que se puede dirigir, construir, moldear, entrenar, no sé. Es alguien que se puede construir, para no utilizar los términos de condicionante. Entonces, si la palabra niño tiene entonces una significación un poquito distinta a la condición de infante. Sí, sin lugar a dudas. Okay. Entonces, pero esta palabra o esta categoría de niño, no quisiera meterme mucho en el problema epistemológico ni etimológico, sino más bien a cómo entonces hacemos la construcción de un niño. A ver, entonces, ¿cómo puedo yo decir que esta sí es una construcción correcta de un niño? ¿Y cuál es la mejor manera de construir un niño? Es una empresa difícil. Bueno, todas las empresas son compleja, porque, por ejemplo, muchos teóricos que han abordado la infancia, sobre todo como esa literatura, le podríamos llamar clásica, ¿no? Aluden a que un ser humano, para concebir un nuevo ser humano, tendría que la pareja o la persona que desea ser padre trabajar 15, 20 años antes de concebirlos, ¿no? Pues bueno, sí está cañón, ¿verdad? No, pero, eso sí, se pueden ahorrar, híjole, muchos dolores de cabeza, muchos pesares
que hoy en día constituyen problemas sociales, ¿no? Muy, muy serios. A ver, quiero que lo aterrices. Ajá. O sea, quiero que nos digas, esto es lo que se puede, o esto es lo que hago para poder construir un sujeto, ¿no? Ajá. Entonces, si dices que es difícil, es una empresa difícil, yo diría, pues, así son todas las empresas. Sí. Las pues humanas sí. son difíciles, ¿no? Son Y las no complejas. humanas también son difíciles. O sea, la sí. naturaleza la tiene difícil ahora. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo entendemos este proceso para que alguien que nos escucha, que nos ve, ¿no? Alguien que nos está viendo y que diga, oigan, ¿qué pasó? Yo quiero tener un hijo, entonces es muy difícil. A ver, ¿cuál es? Yo quiero construir un chiquillo y es muy difícil. Ajá. O sea, bájanoslo a esa parte para que alguien nos diga, pues es cosa de disciplina, es cosa de trabajar. Sí, de hecho es cosa de... se trata de eso. Okay, entonces, porque hay muchos niños hoy día, eso hablaremos después, pero hay muchos niños hoy día que son tiranos, que son dominantes, que son dictadores en la familia, sí. que son groseros con su mamá, le dicen tonta, le dicen X cosa, sí, más agresiva. Entonces uno dice, ¿cómo se deformó ese niño? ¿Es natural? Y ellos dicen, así es su papá, es por herencia. Entonces, no, a ver, eso no se hereda. No. Se hereda culturalmente, sí, pero no puede ser una herencia genética, desde luego. Entonces, aquí es donde está el punto. O sea, ¿por qué no discutimos? Bueno, no discutimos, platicamos un poco sobre ese tema. Ajá. De cómo... Cuéntanos pues cómo le haces. Ya no nos metamos a la teoría, porque nos vamos a perder. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cómo le hago yo con los niños? Creo que es lo que queremos saber. Está cañón. No, bueno, a ver. Yo en una primera sesión, por ejemplo, con los niños, yo tengo ya planeadas qué actividades voy a hacer, ¿no? Primero, presentarnos, ¿no? Saber el nombre con el cual nombraron a ese cuerpo, ¿no? Llamado niño. La otra, me gusta saber su edad y casi siempre les planteo que me cuenten tres cosas que les gustan, ¿no? Y entonces, mediante una dinámica, los voy conociendo, pero también los voy sintiendo. Es algo como muy, no sé, la verdad muy bonito, porque es como si mi energía se articulara y mi espíritu se articulara con la energía de esos niños y con el espíritu de esos niños. Y una vez que entonces logro, digamos, entrar al niño, entonces puedo ver, no sé, si este niño le hace falta el papá, la presencia del papá o la presencia de la mamá, o si este niño tiene ya rollos que más bien él está construyendo a partir de su propia experiencia, ¿no? Porque esa también es la otra. Socialmente, teóricamente, desde donde lo querramos ver, se piensa que los niños no construyen su experiencia o que su experiencia de los niños no es valiosa, ¿no? Y experiencia la tienen desde el momento en que se conciben, ¿no? Con eso tampoco soy pro vida, pero a lo que voy es que ellos van haciendo sus propias elecciones, incluso desde el vientre materno. Y bueno, una vez que entonces yo logro ver las necesidades de los chavitos en el grupo, entonces puedo... Vamos a hacer una pequeña pausa. Sí, por favor. Ahorita regresamos.
Estamos de regreso otra vez en su programa La Raíz y la Memoria y tenemos a nuestra invitada Mariana Castro Hernández, que en esta ocasión toca el tema de los niños. Nos quedamos en este punto, Mariana, de cómo es que haces un proceso de trabajo con los niños y qué creas ahí. Cuéntanos de cuál es ese ambiente que estás creando y para qué. Bueno, se crea como un ambiente de complicidad, una relación horizontal donde entonces, partiendo de la idea de que entonces ellos sí tienen una voz y es una voz que vale, que cuenta, que ellos tienen experiencias que contar, cosas que significar, que tienen una vida, pues, ¿no? Y entonces yo me articulo con ellos, yo me vinculo con ellos y cuando ellos toman la palabra yo los escucho, ¿no? Hay un respeto. Hay un respeto a lo que ellos me cuentan, cosas que incluso a veces ellos me cuentan pues experiencias sobre su vida, no sé, sus papás incluso, y no las comparto, pues. Bueno, eso podría ser una complicidad, un secreto entre alumno-maestro. Sí. Pero sí. ¿con qué fin hacemos eso? ¿O haces eso? Lo hago con el fin de que el niño se sienta escuchado, la otra, que el niño se sienta comprendido, porque la otra es, entonces, ¿qué retroalimentación le doy, no? No le digo, oye, eso estuvo mal, no, jamás. Yo más bien los escucho y entonces le digo, a ver, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿No? Y ahora, partiendo de la idea de que no podemos cambiar ni cómo es tu papá, ni cómo es tu mamá, ni el hecho de que a lo mejor no tengas papá o no tengas mamá, no podemos cambiar la situación en la que vives, pero sí podemos cambiar y transformar entonces cómo tú significas tu vida, cómo tú significas tus experiencias. Eso sí podemos transformar y es ahí donde vamos a trabajar, ¿no? Aunque también puede cambiar el papá si él se esmera y los cambia. También. Lo que pasa es que eso es bien bonito porque cuando trabajo así con los niños, sin que yo le diga nada al papá, el papá comienza a transformar su actitud, ¿no? Se empieza a ver otro acercamiento entre padres e hijos, incluso hasta en la manera en cómo se guardan afecto, ¿no? Pero ese es un trabajo del niño. Sí, bueno, es un trabajo tuyo, pero es un trabajo del niño con relación a su padre. Sí, porque es como si el niño dejara de esperar, dejara de tener expectativas acerca de lo que él desearía que fueran sus padres, ¿no? O lo que él desearía que fuera la situación familiar. ¿Por qué no nos cuentas, por qué no nos ilustras con un ejemplo, un caso que hayas tenido? Así, para poder visualizarlo, ¿no? Para poder darnos cuenta de que hay algo ahí que se mueve. Porque hoy día los casos imposibles, digamos, de que no sabemos qué hacer con nuestro hijo, y pues hay que internarlo, no sé, hacerle la vida de cachitos también. Entonces como que hay un proceso ahí que hay que visualizar que hay esperanza, o que hay una opción, o que hay una posibilidad. Hay algo ahí en eso. O sea, ¿cómo nos los puedes ilustrar con un... Vamos con un ejemplo. Este es Carlos, un niño de 10 años. Cuando yo lo conozco, él me dice, bueno, voy a hacer un poco los gestos que él hacía. Por fuera yo me veo como si fuera un niño feliz, pero en realidad por dentro estoy muy triste. ¿Dijo eso, Carlos? Eso me dijo. Okay. En la primera sesión, ¿no? Y le dije, ¿pero por qué estás triste? Pues por la situación de mis papás. Y me di cuenta, ¿no? Sus papás estaban separados. Le pregunté, a ellos sí les puedo preguntar directamente, ¿no? Sobre la situación. O sea, puedo ir y tocar el problema, ¿no? ¿Con esos niños? Papás, sí. Tus papás ya se separaron, ¿verdad? Me dice, sí. Les digo, bueno, vamos a ir trabajando eso poco a poco, ¿no? Y hicimos algunos trabajos. Por ejemplo, una de las dinámicas es que hago con los niños es el agradecimiento, ¿no? Hacia los padres, pues por la vida, por haberles dado la vida,
por haberles limpiado la cola, haberles limpiado el pañal, cambiarles el pañal, darles de comer, y que gracias a esos cuidados, esmerados o no esmerados, como hayan sido, ellos siguen con vida, y eso es lo importante, ¿no? Y lo que hay que agradecer y lo que hay que valorar. Y por tanto, entonces nuestros padres merecen nuestro respeto. Y eso se los digo a los niños. Y ellos se encargan entonces de decirles a sus padres, no, pues gracias por darme la vida. Y bueno, ahí se despiertan un montón, ¿no? Bueno, más bien se abre esa memoria emocional y las carencias o los excesos, ¿no? Según sea la experiencia que ellos tengan afectiva, el vínculo como esté ahí entre padre e hijo, se abre, ¿no? Y bueno, ahí uno cuando está ahí lo puede ver cómo se abre esa memoria en el niño y en el padre, ¿no? Entonces, ese día que hicimos aquella actividad de dinámica, de agradecimiento, los papás de Carlos no fueron, ninguno de los dos. Por lo tanto, estaba su tía, pero como había otro niño que tampoco fueron sus papás, entonces yo le dije, bueno, yo no soy tu mamá, pero ¿qué me podrías decir, no? Como en representación de... Y ya, pues él se soltó a llorar, decía que le hacía falta la atención, que él sentía que lo habían hecho a un lado desde que sus padres se habían separado y que sentía que pues como que no era ni de aquí, ni del papá, ni del círculo de la mamá, ¿no? Porque pues la mamá ya había formado otra familia, ya incluso tenía otro hijo pequeño y el papá pues tenía una relación de pareja. Al final del trabajo corporal, que son 10 sesiones, ¿no? Los talleres regularmente duran 10 sesiones. En la 10ª sesión me acuerdo que nos dirigíamos él y yo hacia la puerta y solo le dije, espero haberte podido ayudar en algo, Carlos. Y seguimos caminando y me dijo, se detuvo y me miró a los ojos y me dijo, me has ayudado mucho. Me has ayudado mucho, como no te imaginas. Y muchas gracias. Mirándome a los ojos, ¿no? Y le dije, ¿en serio? Le dije, ¿en serio, Carlos? Y dice, sí. Le digo, ¿por qué? Porque ahora ya entendí. Entendí que mis papás no van a regresar. Y yo inmediatamente le dije, ¿en serio todavía pensabas que tus papás iban a regresar? Y me dice, sí. Yo todavía mantenía esa ilusión. Ahora sé que es una ilusión. Ahora sé que es una ilusión y que tengo que seguir mi camino. Muy bien, Carlos, le dije. Muy bien, Carlos. Eso está muy bien. Así tienes que seguir. Y me dijo, gracias. Dije, pues, de nada, Carlos. Qué bueno que te ayude en algo. Esa es pues una de tantas historias, ¿no? Casi no lloro con los niños, ¿no? ¿No? Ha habido muchas situaciones en las que pues te toca, ¿no? Pues eres también humano y estás ahí viendo cómo se abre el papá o se abre el hijo. Pero ahí entiendo que una de mis labores ahí con ellos es darles fuerza, porque resulta que en su casa no hay quien les dé como esa contención, ¿no? No hay quien les diga, sí, tú puedes, ¿no? Sí, claro que sí. Tú estás guapo, tú estás bien, tú estás sano, tienes que luchar por tu vida, tienes que seguir adelante, no importa cómo sean las situaciones en tu casa, ¿no? Y ellos lo escuchan y veo cómo se logra transformar eso, ¿no? Cómo ellos eso que les estoy diciendo lo aterrizan en su vida para entonces llevarlo a cabo, ¿no? Y resignificar su vida, ¿no? Y no tener tantas broncas cuando crecen y que son pues muchos de los casos que vienen, no sé, por problemas emocionales, existenciales, espirituales o mórbiles, ¿no? De algún padecimiento que ya están ahí generando, construyendo. ¿Y todo por qué? Porque cuando eran niños se les olvidó por qué era, ¿no? Se les olvidó la raíz, por los motivos por los cuales
ellos se sentían tristes, se sentían enojados. Nadie nunca les dijo, oigan, las emociones nosotros las tenemos que controlar y no las emociones a nosotros, ¿no? Eso se lo repito mucho. Y entonces los niños se logran asir de eso que les platico, que les digo y que trabajamos a través de dinámicas. Y pues previenen muchas cosas, ¿no? O sea, estamos hablando de que los talleres en los talleres trabajamos pues en 3 planos, ¿no? En el de prevención, en el de intervención y en el terapéutico, ¿no? En el formativo. Porque entonces también los formo. Porque digo, o sea, sus papás son bastante sabios, ¿no? También hay que apelar a que algo ahí debe de haber, una sabiduría, una inteligencia ahí. Y tenés así que llegan a los talleres, ¿no? Así yo lo veo, ¿no? O sea, algo les dice a los papás, llévalo a los talleres, ¿no? Y más al de Mariana. Y al de Mariana. La verdad así yo lo veo, ¿no? Hay una vocecita que les dice, pues vamos a probar, ¿no? Y muchos llegan así de, pues yo la verdad no sé de qué se trata, pero lo traje a ver qué pasa, ¿no? Y cuando la primera sesión hay niños que tienen transformaciones desde la primera sesión y los papás a la siguiente sesión llegan así de, no sé qué hizo, pero ya me dijeron en la escuela que no sé si tenía problemas de atención, no sé, qué sé yo, que lo siga haciendo porque el niño ha estado muy bien. Y yo la verdad lo veo muy bien, ya no nos enojamos tanto, ya no peleamos tanto, ya ayuda en casa, ya come bien, ¿no? Que también es otro de los rollos por los cuales sufren los papás. Y se ven esos cambios en los hijos, ¿no? A ver, Mariana, hay una cosa que a todos los papás creo que los hostiga, los fustiga, los preocupa. Cuando un niño no quiere comer, ¿no? Cuando un niño no quiere obedecer también, la raíz de ese problema es un poco profundo a veces. Sí. A veces un hijo no deseado, a veces un hijo no planificado, un hijo accidente, o un hijo fruto de un proceso que no estaba contemplado en la expectativa de vida de la pareja, ¿no? Entonces, la diferencia entre alguien que es bien deseado, bien planeado, y la diferencia con este otro niño que pues es accidente o es no deseado, entiendo que ya desde ahí tenemos un problema, ¿no? O sea, como hijo, sí, ya tiene un problema. Ya hay algunas trabas, ¿no? Hay algo que no está bien. Ajá. Entonces el problema es cómo abordamos este conflicto, este proceso, para poder darle una guía al otro y que pueda no ser tan difícil su existencia, su vida en esta sociedad tan competitiva, tan degradante hoy día y tan contaminada hoy día. Entonces, ¿cómo partir de esta idea de decir, hagamos un proceso así? ¿Cuáles serían los pasos que tú puedes sugerir para estos papás en conflicto, ¿no? Porque después viene el asunto de que se separan, después viene el asunto de que no conocen nunca al papá, sí. Después de que jamás supo ni quién fue su papá, y él lo busca años después y resulta que lo encuentra y el otro no lo quiere ver, y otro sí, en fin. Entonces vamos a ir a un corte y ahorita regresamos para poder continuar. Sí. Vamos a un corte y continuamos.
en su programa La Raíz y la Memoria. Gracias por estar con nosotros. Nos quedamos en el bloque anterior sobre este tema de la comida de los niños. Los niños, en realidad, a veces son un problema para los papás, pero hay un punto que es quizás el vital en esto, de cómo enseñarle a comer a alguien. Quizás el papá tampoco sabe, quizás la mamá tampoco sabe. Entonces tenemos ahí un problema con el paladar, con el gusto, con el placer de comer o no comer. Entonces yo tengo entendido, Mariana, que lo que haces es que los niños terminen queriendo comer lo que tú les das cuando es cosa que no comen. Ajá. Y eso pues, digo, debe haber un truco o debe haber algo, qué mañas usas o qué triquiñuelas usas para engañar al niño, ¿verdad? Algo debe de haber, ¿o no? Algo debe de haber ahí. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué entonces los niños sí se comen lo que tú les haces? Sí, a ver. Y sobre todo verduras. Sí, que Okay, hablamos. Sí. Hablamos de 10 sesiones, ¿no? Entonces, la quinta sesión, que es donde regularmente yo introduzco la clase de cocina-alimentación. Entonces, para esa clase yo ya trabajé, ¿no?, con ellos previamente, ya los sensibilicé, por así decirlo, en cuanto a ver, ¿y ustedes qué comen? Y no sé qué, ¿no? Y ahí voy sondeando. De ahí entonces ya cuando llega esa primer clase de cocina-alimentación es sobre vegetales, ¿no? No hay proteína animal, no hay nada de eso, solamente vegetales. Entonces, yo armo el menú, se arma el menú, pensando en que colores que no hayan visto en su plato, ¿no? En un plato cotidianamente en su vida. Sabores a los que tal vez no estén tan acostumbrados. Y entonces llegan los niños y los pongo a meditar, ¿no? Meditación Zazen. Y les digo, terminamos, ¿no?, de meditar, y les digo, con esta misma atención, con esta misma concentración, ahora nos vamos a ir hacia la cocina y vamos a preparar los alimentos. No quiero, y así se los digo, ¿no? No quiero que alguien diga, esto no me gusta, que no quiero, y que no, y que ay, eso no me gusta. No quiero nada de eso. No quiero escenas. Todos vamos a participar. Todos van a manipular un cuchillo. Bueno, con excepción tal vez de los de 3 años, ¿no? O algo pequeño les pondré. Y quiero que sean cuidadosos, y que sean prudentes, y que sean cautelosos. Y con esta misma actitud que tuvimos al meditar, vamos a ir a preparar los alimentos. Y hacemos una reverencia, vamos, preparamos los alimentos. Y los niños se quedan maravillados, ¿no? Porque ellos casi nunca participan en la cocina. Y fíjense, no es tanto porque los niños sean flojos o desinteresados de la cocina, sino porque los papás no se les ha prendido como ese foquito de decir, vente para acá, ¿no? Y ayúdame y vamos a preparar y juntos vamos a hacer la comida, ¿no? Porque también, bueno, también es entendible, ¿no? La dinámica laboral, la dinámica de la vida diaria, pero también los absorben, ¿no? A los papás. Hay una preocupación, los accidentes en la Sí, cocina. los papás se preocupan así, no, ¿qué va a hacer mi hijo? Se va a cortar un dedo, ¿no? Pero yo parto de la idea de que ese niño es tan capaz como cualquier chef o como cualquier cocinero de preparar, de cortar bien una cebolla en juliana, ¿no? Y de ir y estar junto al fuego sin quemarse. Y entonces, en los talleres nunca ha habido un accidente, ¿no? Salvo una vez un niño que sí se cortó, ¿no? Y se me va a caer el dedo, ¿no? Y pues total que le dije, no se te va a caer nada, ¿no? Pues claro, fue un corte pequeñito. Sí, tampoco se cortó el dedo, ¿no? Sí, No le llegó la falange, no, tampoco. No ha habido ningún accidente, todos muy concentrados y todos así, ya terminé, ahora ¿qué más hago? Ya, así está bien cortado, ¿no? Ahora esto, ¿dónde lo pongo? Y maestra, ahora, ¿cómo desinfectamos, no? Y ahora, ¿cómo va a ir la ensalada, no? Y entonces les hago hacer equipos, ¿no? A ver, el equipo de la ensalada. Porque son, digamos, 3 tiempos, ¿no? La sopa,
la ensalada y el plato principal, aun cuando sea de vegetales. Y les digo que entonces nos esmeremos porque todo salga bien, porque las emociones que tenemos cuando cocinamos también van a ir en ese plato, ¿no? Entonces, todos pues mesurados, prudentes, contentos y sin tanta prisa, ¿no? Tanta premura como por tiempos. Y así es como llevamos a cabo esa actividad de la cocina alimentación. Y los niños bien, ya llegamos a la mesa, se sirve la mesa completa. Eso sí, también, y es algo que por ejemplo aprendí del Zen, ¿no? A ver, el plato, el vaso, los cubiertos, si hay cubiertos, y tan, y solamente nosotros frente a nuestro plato, ¿no? Y entonces cantamos los sutras, el sutra que está traducido al español, agradezco, ¿no? A los ancestros, no sé qué. Ese lo recitamos y les digo, bueno, los que no saben leer, en el sutra, ¿no? Y ahí, y ya entonces comen y les digo, si hay alguien que se está distrayendo, les digo, a tu plato, ¿no? Fulanito, por favor, ya no se los repito tanto, ¿no? Ya ellos solitos. A ver, Mariana, eso que estás haciendo, o eso que estás describiendo, es disciplina. Sí. Y esa disciplina ordena el cuerpo, ordena la cabeza, sí. Ordena el gusto, el placer, ordena las cosas. Entonces, es un principio de formación. Está formando al sujeto. Sí. Y va a comer lo que él hizo. Ajá. Ok, entonces, ¿cuál es la reacción de estos niños? Maestra, estuvo bien rico, maestra. Esto jamás lo había comido. Me gusta mucho. Le voy a decir, cuando llegue a la casa le voy a decir a mi mamá que lo prepare. Maestra, no, ¿le puedes dar la receta a mi mamá? ¿No? Y los niños así de, wow, ¿no? O sea, ven colores que no habían visto ninguna otra vez en su mesa, en su plato, ¿no? Y la otra, porque se dice que los niños no, hay que dejarlos, ¿no? Que, si no se lo quiere comer, pues que no se lo coma, no hay que apresurarlo, que le puede hacer daño a su pancita. No, aquí es, en el taller, cuando vienen los niños es, te comes todo lo que está en tu plato. ¿Por qué? Porque significa trabajo de quien cultivó, de quien regó, ¿no? Esa planta, esa verdura, ese vegetal, esa fruta. Y luego, también un respeto hacia ese vegetal que fue un ser vivo. Entonces, todo el trabajo que hay ahí para crecer así, bonito, frondoso, ¿no? Una lechuga, una berenjena y estar así brillante y con ese color, ¿no? Entonces, hay que respetar el trabajo que es de cada persona, de cada ser vivo que estuvo implicado para que nosotros tuviéramos aquí este plato, ¿no? Pero también el respeto de quien lo hizo, que son ellos mismos. Sí, también. También que se respeten a sí mismos. Sí, porque también se dan cuenta como de, la comida no es que mi mamá llegue y le haga así, ¿no? O sea, hay un proceso. Valoran a la mamá. Valoran a la mamá. Y les digo, entonces, se lo comen todo. Y no hay vuelta atrás. O sea, se lo comen todo. Tan, se acabó. Y se lo comen. Y se lo comen. Se lo comen y no les duele la panza ni nada, ¿no? O sea, se sienten bien. Y se sienten contentos porque también han superado entonces como ese umbral, ¿no? Que tenían ya de condicionamiento, ¿no? Frente a la comida. Y entonces en casa les digo, así como han comido aquí, así en su casa. Sus papás no necesitan estarles recordando a cada rato que come y acábatelo y siéntate y no ves la tele. No, ustedes solitos. Y los niños sí lo hacen, ¿no? Se disciplinan. Porque entonces también esa es la otra parte del taller o de mi labor con ellos, ¿no? Educo sus sentidos. Formo sus sentidos. Aquí hay un punto que conocemos como la comida ordinaria, digamos.
Ajá. y luego la comida gourmet, digamos. Sí. ¿No? Entonces, ellos entiendo que viven esa experiencia. Sí, también la viven. Ok. Esa experiencia, ¿por qué no nos la narra? ¿Cuál es el valor de comer este alimento? ¿Por qué le llamamos gourmet a ese alimento? ¿Y por qué ellos tienen que venir de traje o de ropa? Sí. Cuéntanos eso. Cuando tocan las sesiones de comida gourmet, les pido a los niños que vengan así, y se los digo, ¿no? Súper guapos, ultra guapos, guapísimos, bellos, bellísimos, y que se vengan como si fueran a ir a una fiesta. ¿Por qué? Porque es el cuidado del cuerpo, ¿no? Es como entonces yo me quiero ver, o sea, no me voy a poner un vestido así súper bonito para que me vean otros, no, lo voy a hacer por mí, ¿no? Entonces me voy a ataviar, voy a cuidar este cuerpo, ¿no? Porque resulta que es el único templo que tengo, ¿no? Y el cual me va a servir para trabajar en esta vida. Cuando llegan, así igual, tienen mandiles, ¿no? Todos nos ponemos mandiles para preparar los alimentos, ya sea en vegetariana o gourmet, y preparamos todos los alimentos, y ahí sí, si de por sí la comida vegetariana a lo mejor es algo a lo que no estaban muy acostumbrados, pues la comida llamada gourmet o exquisita, pues la verdad que mucho menos, ¿no? Y aparte, bueno, esto de la comida gourmet es también es como un marketing, ¿no? La verdad. No, a ver, quítalo del marketing, ¿No? quítalo de o sea, la comida gourmet educa posturas, Eso formas sí. también, Sí. y permite valorar la comida o tener un sabor distinto en el paladar. Ajá. Para apreciar aquello que puede ser de exquisitez. Uh-huh. Puede ser inclusive la pasta, el salmón, sí. La ostra, puede ser la carne, puede ser el arroz, puede ser lo que quiera, la sopa de cebolla, lo que quiera, de ajo, lo que quiera, con huevo, sin huevo. O sea, puedes comer ese alimento, pero el punto es no comerlo solamente, sino darte un placer y un gusto que entonces hace que produzcas endorfinas. Sí, para eso se hace, ¿no? Entonces, si eso sucede, quiere decir que el niño entra a otra dimensionalidad en el asunto de la relación con la comida. Sí. Entonces, después de eso, ya no es igual. No. Ok, entonces, ese punto es muy importante porque va a generar una nueva forma de actitud en su interior. Entonces, probar un alimento así me marca y me hace identificar una cosa y la otra. Porque entiendo que le pones una copita con una gaseosa para que él pueda... Sí, y de botella de corcho, ¿eh? Sí, entonces pueda tener una experiencia que un día puede ir a un restaurante. Sí, porque es que es como un todo cultural ahí, bueno, la comida es un acto cultural. Entonces cuando nosotros somos capaces de sentarnos en la mesa, ¿no? Correctamente, y saber por qué está aquí el cuchillo, ¿no? Y aquí el tenedor. Eso tiene una función. Tiene una función, ¿no? Entonces tiene que ver con las maneras en cómo se educa el cuerpo para la hora de comer. Y eso tiene un efecto, ¿no? En el proceso de construcción corporal, porque entonces el cuerpo se va educando. Y entonces si se va educando, si se va refinando, entonces esos niños cuando crezcan van a buscar esa belleza, esa estética de la comida. Entonces, quiere decir que eso podría llevarnos al otro plano y plantear otras formas. Vamos a hacer una pequeña pausa, Mariana, y vamos a regresar para poder hablar de esta otra parte. Sí. Gracias, ahorita regresamos.
Regresamos a su programa La Raíz y la Memoria, y en este último de estos bloques vamos a hablar de esta parte de la comida y cerramos, y luego vamos a entrar a esta incógnita de por qué pasa eso. ¿Vale? Entonces, este acto histórico de comer, Sí. ¿cómo se los manejas? ¿Cómo haces este acto de comer? Porque tener aquí en la mano derecha el cuchillo y en la izquierda el tenedor, entonces hace que nuestros hemisferios trabajen, ¿no? Que colaboren, ¿no? Y que se hagan uno. Porque cuando no solamente estamos haciendo esto, solamente es uno el que está trabajando, ¿no? Si son diestros, pues va a trabajar el izquierdo y viceversa, ¿no? Entonces, hacer esto de cortar tal vez la carne o el pescado con el cuchillo y aquí el tenedor, y luego con la izquierda me llevo el bocado a la boca sin soltar, ¿no?, los cubiertos. Eso habla entonces de que hay un control del cuerpo. El niño ha logrado esa sofisticación, ¿no?, ese refinamiento en el cuerpo. Y no porque queramos ser fifís o no. No, es un acto histórico de comer. Así es. Igual se puede comer con palillos, con la tortilla. Y que incluso con la mano, como hacen los árabes, ¿no? También les enseñamos a comer con palillos y se hace una comida, pues digamos, tradicional japonesa, y creo yo que muy acercado a lo que sería el sabor japonés, y los niños maravillados, ¿no? Y ahora ese otro acto, ¿no?, de manipular los palillos, ¿no?, con las manos, y saber que uno de los palillos es el fijo y el otro es el móvil, y con ese tomar el trozo de arroz o la ensalada o la sopa, ¿no?, el udon, a ellos entonces les hace ver que sí pueden, ¿no?, y que pueden tener esa habilidad, pueden construir y adquirir esas habilidades, porque entonces también significa que su cabeza va a tener una sofisticación aún mayor para construir sus ideas, ¿no?, para construir su vida. A eso es a lo que, ese es el objetivo, ¿no?, el que yo quiero lograr cuando hacemos esas comidas. Mariana, ¿y cuando los haces hacer tortillas? Eso está muy bonito, porque entonces regresamos a nuestras raíces, ahora que por ejemplo estamos haciendo estos programas de descolonización de la educación. Entonces nos vamos a un comal prendido con carbón, y ahí a los niños los pongo a hacer tortillas, ¿no? Bueno, sí hacemos uso de la maquinita de las tortillas, pero ya el hecho de que, o sea, hacer este acto de desprender la tortilla, ¿no?, del plástico que se utiliza, y luego ponerla en el comal, eso también es otra sofisticación, ¿no?, del acto de comer, y no solamente de eso, sino también del cuerpo. Porque entonces voy perdiendo el miedo al fuego, voy perdiendo el miedo al calor, a que me voy a quemar. No, entonces si luego seguro de mí mismo, entonces puedo poner la tortilla, y si se dan cuenta es un acto así, ¿no?, de sale la tortilla y se hace esto. O sea, es un acto, la verdad, bastante estético, bello, y hay que apreciar, y hay que retomar, porque antes a lo mejor las generaciones de los 80 todavía pudimos vivir un poco eso, ¿no? Pero ya las generaciones nuevas ya pues difícilmente van a vivir una situación y vamos a comer frijoles y tortillas recién hechas, quelites y huitlacoche, y un pinole, ¿no?, o un chocolate de agua endulzado nada más con el piloncillo. Y los niños pues fascinados, ¿no?, de descubrir esos sabores. Pero ahora comen con tortilla. Y ahora comen con tortilla, toman la tortilla y entonces sopean esos frijoles, y ya ven que se corta en cuartos, ¿no? Bueno, es un arte cortar la tortilla. Así es. Pues, o sea, no es y aparte, tortilla. sí. Y hacen, digamos, ese como cucuruchito, lo pasan por los frijoles, y les pido que así se lo lleven a la boca, ¿no? Cuando se hace eso, uno al principio sorbe, ya cuando sorbe entonces corta, ¿no?, y ya tiene el bocado. Pero hacer esto, pues resulta que también
tiene que ver con las maneras en cómo pues amamos, o cómo vamos a amar, cómo vamos a besar. Y hacer este movimiento es otra vez, ¿no? La sofisticación del cuerpo ahora, pues, para amar, ¿no? Porque es algo que se está perdiendo en la sociedad, en la cultura, ¿no? El aprender a amar se va más por otro lado. A ver, Mariana, hay un punto que nos has tocado y que es muy importante, que es este proceso de comer, sea gourmet, sea con cuchillo, sea comida ordinaria, y comer con tortilla. Pero ¿qué origina que alguien no quiera comer? Digo, es algo que puede decir, es muy obvio, ¿no? Pero no, sea, no es tan obvio. No, hay algo que no lo permite. Y muchos de esos niños que vienen no quieren comer y terminan comiendo. Bueno, entonces vayamos a la pregunta antes. ¿Por qué no ¿Qué comen? pasa? Pues... Porque puede estar un niño ahí sentado 2 horas, 1 hora y media en la mesa, sentadito ahí, moviendo sus patitas y no come. La comida se hace dura, no fría. no se come la comida. Y no come. Bueno, entonces, ¿por qué no? Pues es por diferentes factores, ¿no? Una es el vínculo que se construye entre madre e hijo, ¿no? Recordemos que ¿quién es la primera en alimentar a ese hijo, en llamar hacia la comida, en llamar hacia la vida, hacia ese hijo? Pues es la madre, ¿no? Cuando se lo acerca al pecho, si es que se lo acerca, y lactarlo. También puede darse el caso de que a ese niño haya sido amamantado, pero algo pasó en ese vínculo mamá e hijo y se rompió. Y entonces el niño va creciendo no queriendo comer, porque es como rechazar la vida, ¿no? También si los papás se están separando en proceso de separación o están en una situación conflictiva, ¿no? Así de que y un día se pelean y otro día se aman y otro día se pelean todavía más y otro día se pegan y así se la van llevando, pues el niño es como si fuera una decepción para el niño, ¿no? De decir, o sea, chino, o sea, esto está cañón, ¿no? Y entonces el niño se deprime y entonces todo el sistema se va hacia abajo, ¿no? A ver, entonces, si ese niño no come, así como estás diciendo, y también se deprime, entonces quiere decir que se va a enfermar de la garganta. Sí. Se va a enfermar de la gripa, de la tos, del catarro, de bronquitis o de asma, pero se va a enfermar. Entonces, ¿qué has hecho para poder solucionar este problema de no comer y luego todo lo que implica el proceso de la familia? Abandono, separaciones, carencia, papás ausentes, papás presentes pero no afectivos, formas de amar sin dar amor. O sea, ¿cómo está ese marasmo ahí? Hago que se enamoren de la vida, ¿no? A los niños. A los niños. Les digo, les hago una invitación a enamorarse de su vida, de la vida y de sus padres, ¿no? Sin importar cómo sean ellos. Bueno, como dicen, el niño nació para amar a sus papás. Así es. Un niño, bueno, todos nacemos, todos fuimos alguna vez un niño, todos nacemos para amar a nuestros padres, ¿no? Y ahí dirían algunos, pues, sin que medie ninguna otra cosa, pues sí, la verdad sí, ¿no? Porque fueron los que nos dieron la vida. Sí, pero a veces el enojo, el reclamo, la inconformidad te puede no dejar ver eso. Ajá. Pero esa es una condición que cada quien puede resolver o trabajar. Y alguien que no la quiere trabajar, pues se sigue. Y entonces no come ni cebolla, no come ni ajo, no come ni jitomate, no come ni papa, no come papaya, no come aguacate. No, o sea, va a haber algo que no va a comer. Pues aquí en las clases yo les digo, a ver, tienen que tener respeto por la vida de ese vegetal, ¿no? Lo que ya habíamos dicho. Y aparte, ustedes lo tienen que hacer porque ese alimento les va a servir para nutrir su cuerpo, nutrir su vida y llevar a cabo las misiones para las cuales ustedes nacieron. Entonces, el alimento cobra un significado aún mayor, ¿no? Que no es solamente el hecho de que yo esté vivo, sino también el hecho de que yo ame y cuide mi cuerpo. A ver, entonces, primera pequeña conclusión. Ajá. Si el conflicto viene de papá, mamá y él es un espectador, entonces va a tener una implicación en su vida.
Una manifestación puede ser no comer, otra se puede orinar, otra puede quedarse dormida, otra se puede vomitar antes de entrar a la escuela, otra se puede desmayar, y así puede tener muchos recursos. Sí. Entonces el punto es cómo hacer que se vuelva a integrar, ¿no? Entonces estamos viendo que tú lo que haces es hacer que se integre el cuerpo del niño. Pero entonces el problema es que ese niño puede alcanzar su caminito solo o tiene una guía con sus papás, pero sus papás a veces no están listos. Entonces, ¿cuál es el vínculo que haces para resolver este proceso? Papá, hijo, tú. Se forma ahí como una comunidad, ¿no? Donde el papá pues va y lo deja y desde que yo los enamoro de la vida, pero también les enseño la parte de la disciplina, ¿no? Les enseño cómo exigirse a sí mismos. Y cuando los papás permiten eso, es más fácil trabajar con los niños. Cuando los papás están como están como reacios, como que el trabajo energéticamente no fluye muy bien, ¿no? Porque el niño tiene una confusión, ¿no? Entre ¿sigo a la maestra o sigo a mis papás, ¿no? Y obviamente le va a jalar más a sus papás. Aunque a veces es el niño el que dice, no, yo me voy por el lado de la maestra, ¿no? Y el niño, a través de sus transformaciones, como hace rato decíamos, va jalando poco a poco al papá, ¿no? Y digamos, el papá termina convenciéndose, ¿no? De que debe de soltar como ese control, pues, absurdo, ¿no? La verdad. Porque tenemos que hacer una sinergia, ¿no? Un trabajo en conjunto para que ese niño, ese cuerpo llamado niño, el día de mañana esté contento con su vida, ame la vida, ame a sus papás, no tenga rollos ni reclamos, ¿no? Entonces estamos trabajando que sea un buen ciudadano, sí. Que sea un buen papá, que no se enferme de enfermedades crónico-degenerativas ni de cáncer. Ajá. Es una prevención. Sí. Y también estamos hablando de un proceso de cómo él puede respetar la vida de los otros. Eso también, sí. Entonces, quiere decir que este trabajo se convierte en cierta manera pionero en el campo de la prevención desde la infancia, desde la niñez. Desde la niñez. Digo, bueno, en la infancia porque es algo que está como metido en la memoria, ¿no? Sí, claro. Pero sabemos que los niños tienen ese proceso. Uh-huh. Entonces nosotros aquí podríamos llegar a este punto, Elena. Un niño que no tiene un proceso de trabajo va a tener muchos problemas posteriormente. Sí, porque se va a olvidar del origen de sus problemas emocionales, ¿no? Con todo esto de la escuela, lo que le van diciendo los papás, los amigos y los medios de comunicación y la cultura y su tiempo y su espacio en ese momento, y llega adulto, se le olvidó, ¿no? Bien, muy bien. Pues te queremos agradecer que hayas venido acá, se nos acaba el tiempo, pero nosotros queremos hacer una invitación de que nos hagan sus preguntas, sus dudas, sus argumentos, sus invitaciones, sus peticiones, lo que ustedes tengan en mente para que nosotros podamos en su momento darle una respuesta, una asistencia a esas preguntas o peticiones que si quieren que tratemos un tema también se puede. Nosotros tenemos una lista, pero hacemos la excepción de sus peticiones. Estamos en las redes, visítenos. Hasta la próxima. Que estén bien. Gracias, Mariana. Gracias por la invitación. Muchas gracias.